Damos nuestra hermana Natividad, la cual te ha placido en que sea parte nuestra, en que nosotros seamos parte de ella. Señor, permite que todo lo que tú creas y entiendas que debemos de saber de ella salga de sus labios, que sea para edificación nuestra y que para ella también le sirva, Señor, para ir creciendo día a día más y más en tu camino y en tu regazo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le dije al Señor, bueno, yo voy a iniciar con la lectura de la palabra y yo sé que el Señor tiene grandes propósitos, ¿verdad? En el día de hoy con esta lectura. La lectura de la palabra va a ser leída en el Salmo 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejares, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria y la honra sea para Él. Gracias, Padre, por tus palabras, porque son fieles y verdaderas, porque día tras día, Señor Jesús, tú haces de ellas, Señor, en nosotros una fortaleza, un refugio, una fuerza, aleluya, tremenda en nuestras vidas, Padre. Y que tú, Señor Jesús, te manifiesta de la manera especial a través de ella, papá. Gracias, mi Dios amado. Bueno, entré aquí, me invitó una amada que se llama Blasina. Ella aún no está con nosotros, ¿verdad? Y cuando ella me invitó, ella me dijo a mí, entra, que estoy en un programa y que de ese programa estábamos en Jeter y estábamos estudiando en Jeter con la pastora Kenia Demir. Y ella me dijo a mí, pero aparte del estudio de Jeter, ellos hay un programa que es como un devocional en la mañana, con una pastora llamada, con una persona, porque en ese tiempo la pastora no era pastora, o sea, ya la pastora hace tiempo que el Señor la había llamado con ese llamado, pero todavía ella no lo había admitido, no lo había aceptado. Que recuerdo que cuando el Señor le hizo el llamado a ella, que le dijo que aceptara de que el Señor la había ido a ella puesto ahí como pastora, que la había llamado como líder, yo me acuerdo que ella se postró y se hincó y se tiró de rodillas, abrió los brazos y los subió hacia arriba, aceptando lo que ya el Señor le había dicho a ella que era. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, desde antes de ese tiempo ya yo estaba allí y estaba calladita. Después una vez, creo que fue mi hermana, ¿cómo se llama esta chica? Belki Matos, me puso en personal, amada, ¿usted cree que usted puede entonar una alabanza? Y yo le dije, oh, pero claro, hasta dos o tres que usted quiera. Y entonces ahí fue cuando yo empecé allá a entonar las alabanzas para el Señor. Y después cuando la pastora me escuchó, muchacha, pero Dios te bendiga, pero y esa garganta, Dios mío, que Jehová te la siga ungiendo. Digo, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y de ese tiempo jamás yo volví, ¿me entiende? Como a apartarme ni a salirme del programa, porque a mí inmediatamente me impactó, me encantó, y de la forma como la pastora predicaba y cuando ella decía, aquí el que está mal se ordena y el que entienda que está mal, que está haciendo algo que está fuera de las cosas espirituales del Señor, esa persona tiene que saber que no puede tomar un privilegio. Y yo decía, ay, digo, y yo por dentro de mí, yo explicaba, yo decía, pero es un programa vía, o sea, en una plataforma. Digo, y yo Por decía, Zoom, por Zoom. exactamente, digo, yo decía, es por Zoom. Digo, ¿y cómo es que ella habla de esa forma? Y después el Señor iba tratando conmigo y el Señor decía, y trataba en mi ser y me decía el Señor, pero es que en todos los lados nosotros tenemos que tener lo que es la santidad y ser irreprensible y estar irreprensible para cuando nos corrigen, ¿verdad? Y que yo decía, y cuando ella decía, que ella hablaba y decía, y aquí todo el que tiene un privilegio sabe que ese privilegio viene de parte del Señor y que tiene una responsabilidad, que si esa responsabilidad se le dio y se le dio esa oportunidad para que sea que entonara una alabanza, que orara, que eso, ese día la pastora se regó regar
Y yo decía, bueno, pues esto es en serio, esto es que uno tiene que coger esto. ¡Guay! Yo no me acuerdo de eso. Ya lo sabes, y esto es en serio, esto uno tiene que tomarlo en serio y que cuando uno le dé una oportunidad, uno que tiene que estar atento ahí. Y decía la pastora en ese tiempo, para eso está el chat de la colaboradora, que se pone en el chat y se le manda lo que es como pastora, el programa. Y el que esté en el programa, usted tiene que saber que tiene una responsabilidad y tiene que entrar 10 minutos antes, porque cuando se hacen las cosas para el Señor, se hacen las cosas para el Señor, se hacen bien hechas. Y yo decía así mismo, bendito sea el nombre del Señor. Y dije yo, bueno, Jehová, esto es de verdad. Y cuando me ponían lo que era las alabanzas y esas cosas, a veces yo me ponía media nerviosa y como que medio me asustaba. Y yo decía, me encanta lo de esta pastora, porque cuando ella habla corrigiendo, ella habla con tiene ese don, pastora, de cuando usted da el mensaje, siempre lo da así como con una pequeña corrección, con esa autoridad que el Señor le ha puesto. Y yo decía, eso es así. A mí me encanta esa forma y esa actitud. Y nada, ¿y qué le diría? Para mí ha sido un placer y estar con ustedes ahí, que me he mantenido, gracias al Señor, y por abrir, ¿verdad?, esta puerta. Ya después que yo tenía un tiempecito, como algunos 2 o 3 meses, yo no me le había acercado a mi pastor. De eso llegó lo que fue con el COVID y esas cosas, y me ponían un programa en la mañana que estábamos vía WhatsApp y había que hacer el devocionar a las 6 de la mañana y me tocaba hacer lo que es el devocionar hasta las 7 o a veces hasta las 8. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo es que lo voy a hacer? Porque entonces yo estoy allí en el programa de la Pastora Oceanía, no voy a poder hacerlo todo a un tiempo, ¿cómo es que lo hago? Entonces yo lo que hacía era que me levantaba bien tempranito y ponía mi teléfono que me despertara ya a las 5:35 por ahí más o menos. Y abría el WhatsApp y comenzaba a orar y comenzaba a presentar al Señor. Y después entonces lo que hacía era que todo lo que mandaba era testeado. Y ya yo estaba adentro a las 6:45 aquí en el programa de Oceanía, y por texto yo mandaba las oraciones en el programa del WhatsApp en mi iglesia. Y después yo decía, bueno, Señor, dame la sabiduría para yo hablar con el pastor y decirle que yo estoy en un programa por la mañana y que canto, que me dan la oportunidad para la prédica, que me dan la oportunidad en esto. Y entonces yo le hablé al pastor y el pastor me dijo, tranquila, porque siempre y cuando se esté allí predicando la sana doctrina y se esté hablando con respecto a lo que tiene que ver el Espíritu Santo y sus manifestaciones y todo, no tiene ningún tipo de problema. Tú tienes las puertas abiertas para hacerlo. Hasta el día de hoy que el pastor he estado encantado. Muchas veces yo lo he invitado y le digo, cuando me toca predicar o cuando me tocan unas oportunidades así, yo siempre mando el link a la iglesia para que se entren, para que si me quieren apoyar pueden verme, y así sucesivamente, amada pastora. Yo le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad, el privilegio de poder estar con Tú ustedes. sabes que con este testimonio que tú estás dando ahora mismo, lo que tú estás diciendo, fíjate cómo se mueven hilos que nosotros no vemos, cómo se hacen esfuerzos cuando nosotros no estamos. Eso mismo pasa con personas que tienen hijos pequeños, que tienen esposos que no son creyentes, que tienen responsabilidades, que tienen trabajo. ¿Cómo tienen que mover hilos? Tú estás diciendo que se puede. Y sobre todo, cómo tú te ordenaste para eso. Déjame decirte que me gustaría que le hicieras una invitación a tu pastor para que venga con nosotros a traer un tema. Así que tienes ahí la oportunidad de decir a tu pastor que quisiera que pueda venir a predicar y simplemente le ponemos la fecha. ¿Por qué? Porque es un hombre inteligente. Porque destaco en este ministerio, aquí no se viene a sacar a nadie de ningún lugar. Aquí se viene a cimentar más, a cimentar. Y si usted está en un lugar donde no está creciendo, usted aquí va a crecer y va a tener respeto por los líderes que usted tiene en otro lugar y va a buscar la manera de llevar a esas personas al conocimiento y a la plenitud de la palabra. Qué bueno, Ramona. Entonces tú aquí tienes más de 4 años. Sí, claro que sí, pastora. Así es. Y seguiremos aquí en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Y con respecto a esto del encuentro, yo le hablé a él la primera vez cuando nos íbamos a encontrar el primer año y yo le dije, pastor, vienen las misioneras, vienen de diferentes lugares y nos vamos a reencontrar, van a ser 15, 16, 17. Y dice él, y que ¿cómo? Y no hay espacio para mí, para allá. Yo le dije, oh, pero si usted quiere, vámonos. Y me dice, Gloria a tiene la Dios. puerta abierta, tiene luz para irte. Y ahora volví y me le acerqué, creo que fue el miércoles de la otra semana de arriba, sí, y yo me le acerqué y le dije, mire, por cierto, pastor, no le había hablado que vuelve el encuentro nuevamente y necesito ver que usted me dé su punto de vista bueno, va a ser así mismo, 16, 17 y 18, y si usted me da la oportunidad. Y me dijo, la puerta abierta, vaya con Dios, góceselo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Bueno, pues a empezar con mi testimonio, algo breve, ¿verdad? Porque el tiempo avanza y apremia. Yo sé que quizá me darán una segunda parte. Yo voy a comenzar con respecto a mi niñez. En mi niñez yo vine a la presencia del Señor. En primer lugar, mi padre me dice que mi madre me entregó a él cuando yo tenía como algunos 6 o 7 meses de nacida y me entregó a él y dice que cuando ya yo tenía como un año de edad, me dio una enfermedad y él se pasó, como dice, como 3 meses conmigo en el Angelita, una enfermedad que dice él que se me cayeron todos los cabellos y que se me mudaron toda la piel del cuerpo y estaba bastante malita. Y él decía que para ese tiempo, él duró todo ese tiempo ahí conmigo en el Angelita, mi madre nunca apareció. Por eso le digo que leí aquí que aunque mi padre y mi madre te dejara, con todo y esto te recogeré. ¿Sabe cómo yo le llamo a este testimonio del día de hoy? Que cuando el Señor tiene planes y propósito contigo, no importa lo que sea, porque desde el vientre de tu madre, el Señor te marca para un propósito y te marca para algo precioso y apreciado. Y el Señor hace conforme a su voluntad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo diría que cuando dice mi padre que mi madre nunca apareció por ahí, por ese lugar, y dice que duró todo ese tiempo conmigo allí en el Angelita y yo lloraba con él? Por cierto, ayer él estaba aquí, todavía practicaba con él con respecto a eso. Y yo le decía, ¿y cómo usted se hacía? Y me decía, no, yo me quedaba ahí pegada y estaba contigo ahí pegado y yo no me despegaba de ti. Yo nada más le oraba al Señor y le decía que te me diera la vida y que te me diera la salud. Bueno, obviando ya esa parte de que mi madre no apareció en ese momento, ya de aquí de que tuve los años avanzados, como algunos 3 años o 4 por ahí más o menos, estuve con mi abuela, la mamá de mi papá. Esa abuelita, eso era algo más especial que había como abuela, como madre. Me amaba como algo tremendo, no se imagina cuánto. Yo amaba a esa abuela y apoyadora como ella sola, porque la mayoría de los abuelos son muy apoyadores, como le diría. Y entonces, de aquí, después que pasé de mi abuela, tuve entonces un tiempo como de la edad, como de 5 años por ahí, viviendo con una tía. Bueno, pues esa tía, ahí me quedé un largo tiempo. Mi abuela entonces fue a vivir con mi tía también y un hermano mayor que yo tengo, que era mi único hermano hasta ahora que yo había conocido. A mi mamá no la conocí de la edad de 7 años, a mi madre. Entonces estuve allí con esa tía durante ese tiempo y me acuerdo que esa tía ya yo tenía como algunos, como 5 años más o menos por ahí, me manda mi tía a comprar algo al colmado. A mí se me olvida lo que ella me mandó a comprar. Y cuando llegué de aquí para allá, ella estaba trabajando en un salón que era que tenía en la casa. Ella me mandó a comprar algo, no me acuerdo el qué, y yo traje otra cosa. Mi tía se me cuadró y me dio una trompa con el anillo que tiene, era de estilista, y me abrió por aquí. Me dio una trompa y me abrió por aquí, me dieron como 5 o 6 puntos. Pues, ¿qué sucede? Que después de esos puntos que me dio, ella me dijo a mí que si yo le decía a mi papá cómo fue que yo tuve esa herida ahí, después que mi papá se fuera o me preguntara cualquier cosa, ella entonces a mí me iba a terminar de rematar. Ella me iba a dar en el otro lado, según ella, como me dijo.
Y entonces yo me quedaba ahí con mucho miedo porque tenía mucho temor con lo que ella decía que iba a hacer. Y le dijo a mi abuela que si ella también decía cualquier cosa, mi abuela se iba a ir de su casa, junto con mi hermano también. ¿Qué sucede? Que ahí nos quedamos por ese tiempo y mi papá fue como a los 5 o 6 días de haberme pasado lo que me ocurrió, que ella me hizo, y me dijo que si yo le decía a mi papá que me acordara que ella me iba a partir el otro ojo. Y entonces yo me quedé callada. Cuando mi papá regresó ese día, mi papá me abraza y me tiene así como que cuando abrazan a uno que me da ¿verdad? Mi rostro quedaba hacia allá y mi tía estaba de frente a mí, mi papá estaba aquí, que no la veía ella, y nada más me hacía así con los ojos, como quien dice, atrévete a decirle algo. Entonces yo lo que hice fue que le dije a mi papá que yo iba corriendo, resbalé y me di con la esquina de una mesa. Y ahí me abrí en ese lado de la cara. Y mi papá, wow, pero qué fuerte, y cómo fue, pero anda al paso, y cómo es mi niña, y así, y él sufriendo mucho con esto. ¿Qué pasa? Que después, en un largo tiempo, mi tía se le perdió algo a los muebles, que era como una chapa que llevaba los muebles en el frente en aquella antigüedad. Llevaba como una chapa así al lado, y esa chapa de ese mueble se desapareció. Pues ella me pregunta que qué pasa con esa chapa de ese mueble que no estaba ahí. Yo le dije que yo no sabía y en realidad yo no sabía lo que había pasado con esto. Y entonces ella me dice a mí, tú sabes, porque dime, fuiste tú que lo botaste, ¿a dónde fue que lo botaste? Y fue que tanta la presión y el miedo tan grande que yo tenía sobre ella, que ella me hizo decir que sí, que yo fui que la había botado. Y me dijo que a dónde. Y yo le dije que en la letrina había un tiempo en los baños de antes, era como un pedazo como de blow, una cosa rara ahí en la letrina. Los que somos dominicanos aquí saben de qué le estoy hablando. Y cuando me dice, ahí fue que lo botaste, fue y con un periódico y una linterna al usar. Y no encontró nada y allí no vio nada dentro de la letrina. Pues ¿sabe qué ella hizo con el mismo periódico? No le voy a decir que ella me quemó mis manos con un fuego, vamos a decir, de cierto grado, pero sí me mareó la mano con el fuego, con el periódico. Me quemó, me mareó las manos con el periódico, me quemó. Y yo llorando y le decía que yo no fui, que yo no fui. Y que ¿por qué tú lo hiciste? Yo puede, sino para no cansar de verdad lo que es la historia. eh, Después, a un largo tiempo, encuentro yo que me manda ella a subirme arriba en un cielo raso, que es como ponían tabla y algo arriba del techo para aguardar el zinc, para que el caliente no penetrara bastante a la casa. Y entonces ahí me mandó ella a buscar algo. Cuando allí yo estoy buscando ese algo, pues allí déjeme decirle que yo encontré la tabla del mueble, ahí, en ese lugar. Entonces yo le dije, tía, pero mire, encontré el mueble, qué sé yo qué, la cosa del mueble. Y me dijo, bueno, pues, por si acaso, como no aparecía, ya tenés tu a golpear que te di, porque ya me dio golpe también por encima de eso. Pues tengo para decirle que después de ahí mi papá me salió a buscar y me llevó a su casa de él con su mujer. Pues cuando estaba ahí con esa señora, ella tenía mis dos hermanitas, que era tenía 2 edades menos que yo, y la otra como 1 año, 3 años o 2 años menos que yo. Ahí tenía mi hermanita. Y ahí era que yo vivía una cosa tremenda en ese lugar, porque esa señora se cogió conmigo y eso era golpe, golpe, golpe y golpe. Ella cogía lo que es un cable, yo no sé si ustedes conocen lo que es los frenos de la bicicleta, que lleva como un alambrito. Me acuerdo en ese tiempo que llevaban alambritos de colores, sea verde, azul, rojo, que uno se lo quita y entonces ella le sacó ese alambrito a ese cosa de bicicleta y con eso ella me daba. Y me maltrataba feamente, me daba mucho, pero mucho golpe. ¿Qué sucede? Que al enterarse mi mamá el maltrato de ella hacia mí, mi mamá entonces decidió buscarme. Me acuerdo como hoy que mi mamá, yo estaba así como de la, como de 8 años más o menos por ahí, y yo veo que llega esta señora y, y me dice, vámonos, busca toda tu ropa y tu cosa, lo que tú tienes y todo, y camina y vámonos. Y yo me quedo mirándola a ella así, y se ve que yo soy tu mamá.
Y yo le dije, mami, y agarré, me acuerdo como, y me le tiré así como en los brazos, como que dice, wow, viniste a rescatarme. Bendito sea el nombre del Señor. Y me acuerdo que mi mami me dijo, busca lo tuyo. La doña se había ido, la esposa de mi papá se había ido y me había dejado con las dos hermanitas. Y yo era cuidando a las dos hermanitas, una aquí en Jorquetá, como decían, con moco de calza, en panty. Y ya usted sabe. Y mi mamá fue a rescatarme. Y me acuerdo que yo venía bajando en un cierto lugar con la maletica que tenía y mi mamá sacó algo de su cartera, le echó encima, prendió un fósforo y le prendió fuego a la ropita que yo tenía. Decía, esta curtición, y yo qué, y prendió fuego. Pues me acuerdo que llego a la casa de mi mamá, ahí tenía un hermano y ya una hermana mayor, un hermano chiquitico y una hermana mayor. Y yo sé que yo eh, amé a esos hermanos y como cosa loca me volví loca porque yo no había conocido a esos hermanos míos pequeños. Pues para no seguir cansándole, estoy cortando parte, como decía nuestra hermana Virginia en su testimonio, porque es tan largo que a veces uno tiene que cortar cosas y dejar cosas también abajo, ¿verdad? Para tampoco no tener mayor herida de todo lo que acontece en nuestras vidas. Pues déjenme decirle que allí con mi madre también viví un calvario, porque ella entonces le tenía como odio a mi papá. Y ella decía que con el mismo odio que le tenía a mi papá, ese mismo odio me lo tenía a mí. Y vivía maldiciéndome. Ella era alcohólica, bebía bastante y cada vez que bebía mandaba a uno que, disculpe la palabra, que vete a cuerear, vete qué sé yo qué, hija del diablo, y que esto, todas las maldiciones posibles eran todas esas maldiciones que ella echaba. Y eso era un sinnúmero de pete y maldiciones y cosas tremendamente. Pues, ¿qué sucede? Que yo, en ese tiempo, yo tenía demasiado temor hacia ella, porque a ella tener esa boca tan fuerte, yo tenía mucho miedo. Yo no salía de mi casa, yo no me juntaba con nadie, yo nunca tuve esa adolescencia de tener la libertad de salir a jugar y a brincar y qué sé yo qué, porque casi mente ella siempre todo lo cohibía y llegaba. Bueno, ¿qué pasa? Que llegó el tiempo de yo buscar del Señor a yo sentirme tan presionada y estar dentro de la casa ahí como encerrada y tanta peste y tantas maldiciones, llegó el día de que una vecina me dice, vamos para la iglesia. Y yo, "Oh, pero claro, vamos para la iglesia". A mí me encantaba siempre estar en esto de la iglesia porque me gustaba lo que era la forma de la oración, para lo cántico, me gustaba mucho la guira y esas cosas para tocar las congas. Y yo me iba porque yo me sentía feliz cuando esa vecina me decía para ir para la iglesia. Pues, ¿qué sucede? Cuando yo me iba a la iglesia, yo le decía, mami, yo voy a la iglesia, ya a las 7 de la noche teníamos que estar acostados. No sé si usted en ese tiempo sabe que para esa fecha del año 80 y pico, 90 y pico por ahí, 92 y pico por ahí, todo ese tiempo tenía uno que estar, era cerrado ya a las 7 de la noche, tenía todo el mundo que está ya acotado. Y a veces hasta sin tú tener sueño tenía que estar ya arriba de una cama y todo cerrado. ¿Qué pasa? Que mi mamá me decía, si te dan las 8 de la noche ahí afuera, aquí no venga. Y yo decía, mami, pero es para la iglesia que yo voy. Y me decía yo, ya yo te dije. Pues, ¿qué sucede? Que ella, cuando salía yo del culto, a veces me pasaba de las 8:15 y 20, ella no me quería abrir la puerta. Y si cuando abrí la puerta y al momento de yo entrar me mandaba un fuetazo, me daba golpe, me decía toda la peste del mundo y de todas cosas raras que hubieran de su boca. Porque, y yo andaba era para la iglesia. ¿Y qué pasa? Que entonces mi hermana, sí, cuando salía a veces con los novios y a quedarse por ahí con alguien que tenía, mi hermana hasta amanecía. Pues a ella sí le daba su golpe y todas sus cosas, pero era menos que lo que yo, por yo ir a la iglesia. Allá en la iglesia yo cantaba, en la iglesia yo hacía drama. Me acuerdo que hice el drama de Talita Kumi ese tiempo. Yo estaba bien chiquita y me acuerdo que yo hice ese drama como una persona adulta, pero una cosa tremenda, muy, muy bonita. La gloria y la honra sea para mi Señor. Y me acuerdo un tiempo que ya estaba ya bastante un poco ya grandecita, tenía como 16 o 17 años por ahí más o menos. Creo que fue en el tiempo de que cuando se enfocó el faro a Colón, que hicieron la luz del faro Colón, creo que fue como en el 92, por ahí, algo así. Y me acuerdo que ese tiempo estaba yo muy metida en la cosa del Señor y me acuerdo que cuando se alumbró eran como las 7 y algo de la noche y yo estaba parada y vi eso
yo me alegré bastante. Yo pensaba que ya era la venida de Cristo. No sé si algunas de las que estamos aquí, ¿verdad? Quizá le surgió eso porque fue algo impactante de ver la cruz en el cielo con esa luz resplandeciente y todas esas cosas. Y me acuerdo que mi mamá fue y se acercó a mí y me agarró así por la falda. Yo tenía una faldita puesta y me dice mi hija, yo me voy contigo. Y yo le dije, y yo me acuerdo que yo a ese tiempo, así como tan pequeña, tenía como esa madurez espiritual. Y yo le dije a ella, no se evita que no va. Porque si usted no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted no va a ningún lado. Si el Señor en verdad es Él y vino, porque en ese tiempo usted sabe que uno muchas veces tiene todavía un poco de inmadurez con respecto a esto de las creencias y esta cosa, y todavía aún estaba muy pequeña. No tanto, pero todavía no tenía esa madurez muy fuerte espiritual. Y me acuerdo que yo le dije así, y yo le dije, la salvación es individual. Aunque usted se agarre de mí, usted no va a ninguna parte. A la única persona que el Señor se irá a arrebatar es a mí sola. Ahora, usted quiere antes de que el Señor termine de hacer su entrada, porque para mí ese tiempo era algo similar. Yo tenía el conocimiento, pero pensé, como leía la palabra y estudiaba, yo sabía que ese no era el momento del Señor. Y yo le decía, usted quiere irse con Dios, arrepiéntase y busque al Señor como único y suficiente Salvador. ¿Qué pasa? Ella nunca se convirtió, vamos a decir, mediante yo estuve en el Evangelio, estando ya así, en esa adolescencia, ella nunca se convirtió. Ella vino a convertirse ya a la hora casi de morirse. Se convirtió mi madre. Y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de tantas situaciones que yo viví en mi vida, me fui una vez así también, después que ya que yo tenía una edad como de 16, así, esa edad que tenía, me fui con ella a trabajar en una casa de familia. Y en esa casa de familia íbamos a lavar. Yo lavaba las ropas interiores, lavaba esto y todas estas cosas, y ella enjaguaba, me lo chequeaba y esas cosas. Y pues ahí yo aprendí a limpiar y a hacer todo lo que yo hacer hoy y todas esas cosas. Y casi nunca fui a la escuela porque casi no había tiempo de ir a la escuela, porque entonces ya tenía que ir a lavar por ahí y en diferentes casas yo tenía que ir a ayudarle, porque ella decía que ella sola no iba a poder hacerlo. Bendito Dios. Entonces allí, pues en esa casa ahí, me dijo la señora que si yo podía quedarme en ese lugar, a quedarme como un tiempecito, déjala Merita, no te la lleves, y tú el otro martes o miércoles, que era que nos tocaba siempre ir por ahí, o jueves, tú te la llevas. Pues déjeme decirle que yo me quedé ahí en ese lugar. Y me quedé ahí como hasta de la edad como de 20 años más o menos por ahí. Y me quedé en ese lugar ahí y yo era allí la chacha, yo allí tenía que hacerlo todo, yo tenía que arreglar la cama a las demás muchachas que también eran un poco más avanzadas que yo. Ellas estudiaban, a mí me pusieron en la escuela, pero era si el tiempo alcanzaba, yo iba a la escuela, igual como si estaba en mi casa, y eso eran muchas cosas. Para la ropa que yo me ponía en ese tiempo de para salir, o el zapato, cualquier cosa que yo usaba, era lo que dejaban sus hijas. Un panty era lo que dejaban sus hijas. Nunca vi que me compraron ni una zapatilla, ni un pantaloncito, ni un vestido, ni una blusita, nada que era nuevo para mí. ¿Qué sucede? Que llegó un tiempo de que el hombre de la casa me manoseaba y entonces yo ya me sentía irritada y yo estaba ya que no podía más y no quería decirlo así, pero tuve que hablar con la señora y le dije, mire, digo, su esposo, ¿sabe qué me hace? Que él me dice, no me deja prender la televisión, no me dejaba prender el radio, no me dejaba hacer de nada, porque cada vez que yo hacía todas esas cosas, el IBI me lo apagaba y me hablaba malísimo. ¿Sabe por qué? Porque yo no le permitía a él que me pusiera la mano. Cuando él me pasaba por el lado, me ponía la mano en mi parte, o si no, me agarraba y me apretaba la narga. Y yo le decía, pero a mí no me agarre, que no me gusta, me irrita que usted me ponga la mano en mi nalga, no me ponga la mano, a mí no me toque, yo le decía. Y me decía, por eso es que no te doy nada. Y por eso es que te evito de tantas cosas, ni te dejo ver televisión, ni te dejo ver esto, ni te dejo hacer aquello. Y yo me ponía irritada por completo, hasta que llegó el momento que yo tuve el valor de decirle a la señora y de decirle que esa persona me estaba a mí acosando y poniéndome la mano y haciendo de todo. Y usted sabe qué dijo la señora, que eso era mentira y que yo me iba a ir de su casa y que eso era mucha mentira de lo que yo estaba hablando con respecto a ese hombre. Y él dijo
que si a mí no me sacaban de ahí, él se iba y él. Pues los hijos me acosaron también y dijeron, si a papi me le da un infarto, me le da cualquier cosa, por tú estás hablando mentira y habladuría, tú vas a ver lo que te va a pasar a ti. Hasta muerte de aquí sale tú. Pues, ¿qué sucede, mis amores? Que cuando yo salí de allí, hasta la ropa que me habían dado, todo lo que yo tenía allí de ese lugar, todo me lo quitaron. Me mandaron con lo poco que yo llevé de cuando entré y esas cosas, casi la mayoría de cosas buenas o bonitas que había, todas me la quitaron. Y me fui a mi casa de mi padre nuevamente allí. Pues la casa de mis padres me pasé a la casa de mi mamá. Pues allí pasó lo más fuerte aún todavía. Me enamoro de un muchacho que quedaba ahí al lado de mi casa y yo decía, esa persona, yo quería tener algo con él y me quedaba así como anhelándolo y anhelándolo toda la vida. Y cada vez que iba de visita, a veces de los fines de semana, era nada más por verlo a él. ¿Y qué pasa, mis amores? Algo tremendo, tremendo. Pues, ¿qué pasa? Que me pongo en amores con esa persona. Simplemente y llanamente teníamos amores y no, tenían amores y al estar ahí con eso del amorío, mi mami de buenas a primera le comentaron y bueno, está bien, ella lo aceptó. Ella bebía bebiendo y todo esto. ¿Qué pasa? Que el muchacho ya en un transcurso, ya yo tenía como 22 años, 23 por ahí más o menos, y esa persona estaba como frustrado. Esa persona me daba mi golpe. Yo no quería ya nada con esa persona. Él me daba galletas y me daba jalones y me hacía de todo y yo no quería nada con esa persona. Y yo decía, ya nosotros terminamos, ya yo no quiero tener nada contigo, nosotros terminamos. Y él me dice, que terminamos, no te apures, yo sé lo que yo voy a hacer. Y yo le dije, sí, que terminamos porque yo no quiero nada contigo. Tú no ves cómo que tú te comportas todo el tiempo y con esa forma yo no quiero nada contigo. Pues, ¿qué pasa? Que esa noche que terminamos, al día siguiente, yo me fui a casa de una prima a pasarme el día entero por ahí y él comenzó a tomar y quizá dándole cerveza a mi mamá y esto y bebiendo todo. Es como le digo, le estoy cortando cosas para no hacerlo muy extenso y muy largo. Faltan 10 minutos para entregar o 5. ¿Y qué pasa? Que esa persona le dijo a mi mamá que él me había hecho mujer, que él ya me había usado, que él había hecho un sinnúmero de cosas conmigo, el cual era mentira. Él a mí no me había tocado. Mi mamá estaba tomando. Y entonces mi mamá me manda a buscar de donde estoy y me dice que fulano dice que tú, qué sé yo qué, pero él no estaba. Entonces yo dije, mami, no, yo no, esa persona a mí no me ha tocado, yo no he tenido ningún tipo de relación con esa persona, no me ha tocado por ninguna parte. Y me dice, no, que tú me dices que no te ha tocado, entrégate. Y que si tú tienes que venir a los par de días para tu casa, es mejor que venga, para que después como que la deshonra y como que el qué dirán, si tienen que entregarte, que te entregue, pero si ya él hizo algo contigo, que entonces se encargue y se haga responsable, pues ahí llegó la persona. Y yo le dije, tú sabes muy bien que tú a mí no me has tocado, tú sabes muy bien que tú a mí no me has puesto la mano encima. Digo, entonces, ¿por qué tú le dices a mami tal y tal cosa? Y mi mamá ahí no quería entender razones ni quería escuchar que yo le dije a ella que no, que él a mí no me había tocado. Pues, ¿qué sucede? Que esa noche ella me intó como quiera, que no y que no y que no, y como quiera me hizo de que yo me fuera con esa persona. Pues, ¿qué pasa? Que yo duré un promedio de 3 días para que esa persona me pudiera tocar, porque yo me sentía, era totalmente mal, como que hizo todo lo que hizo, como atento a él. Yo le dije a él en un momento que me dejó con mi mamá a sola, en un momento que me dejó mi mamá sola con él, yo le dije a él en ese tiempo, pero eh, tranquilízate, yo me voy a ir contigo, pero yo necesito que tú por lo menos alquiles una pieza y me compre una cama, aunque sea una tufita de 2 hornillas, un par de calderos y cualquier cosita. Y ahí yo me quedo esperándote aquí en mi casa donde estoy y luego, entonces, cuando ya tú tengas todo eso preparado, entonces yo me voy contigo. Porque sabe que yo no quería irme a casa de su madre ni a casa de su padre donde él vivía, que vivía allí arrimado, a casa de su papá, y esa persona también tenía una boca muy fuerte.
¿Y qué pasa? Que nada, él no entró en razones tampoco porque él estaba borracho, yo tampoco, yo no quería irme con esa persona para nada del mundo porque yo sabía lo que ya yo me estaba ateniendo y bueno, me fui la noche, Dios, aleluya, me fui esa noche ahí. Pues qué pasa que yo duré 3 noches para que él pudiera tocarme a mí. 3 noches duré yo para que él pudiera tocarme a mí. Y me acuerdo que cuando me tocó al día siguiente, yo de tanta rabia que tenía y con tanto dolor con mi mamá por no creerme, por creerle a esa persona y no creerme a mí lo que yo le había dicho, ella me hizo irme con esa persona y yo no quería. Yo le decía, mami, no, él no me ha tocado. Y a los 3 días, yo de rabia, ella estaba arriba de una casa de una vecina y yo fui y me levanté la sábana eran blancas, por cierto, en ese tiempo, ahí en esa cama, y se llenaron de sangre y todo, de cuando ya me hizo mujer, y, y fui y la busqué junto con una comadre que estaba ahí, y le dije, venga, ve, camine, ¿qué tú hacías afuera? Que para ese tiempo uno no podía salir, y que después de los 3 días, qué sé yo, que uno no podía salir, a los 9 días era que uno tenía que ir y que a besar la mano, y a qué sé yo qué, eso era un sinnúmero de cosas como que se hacía en ese tiempo. Y yo me acuerdo que yo con mucha rabia fui y le dije, venga, y venga Isabelita, ustedes también. Y cuando voy y le muestro a ella, le digo, dígame, y yo le dije a usted que yo no había hecho nada con esa persona. Digo, a hoy fue que esa persona hizo lo que hizo conmigo. Y yo le dije a usted que no, que yo no había hecho nada. Ah, ya el palo está dado. Sí, ya pasó, ya saliste de esto. Entonces, yo que esa fue su forma y esa fue su actitud de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue que quedó en mí como algo que marcó a mi vida, porque después de ahí fue lo más terrible que yo viví con esa persona. Que si después me den la oportunidad para después entonces dar ese testimonio de lo que yo viví con esa persona, entonces me dan esa oportunidad, entonces yo con todo el placer y todo el amor del mundo, yo entonces puedo dar ese testimonio, una segunda Ramona, parte. Ramona, Diga, eh, eh, estamos viendo que el traer la memoria de ese día, la gente a veces no entiende que nosotros el cerebro es una computadora donde se almacenan recuerdos. Los recuerdos siempre están almacenados y tú lo recuerdas y te trae ese recuerdo de dolor. dolor, sí, ¿Qué, pastora. qué vas a tener tu oportunidad, pero qué pasó en ti con tu relación con Dios, estando tú en la iglesia, viendo lo que estaba pasando? ¿Qué pensaste tú que te pasaba con Dios en ese momento? ¿Tú sentías que Él te abandonaba? Yo me aparté, pastora, en ese tiempo, yo me aparté. Después que me pasó lo que me pasó en la casa de familia y eso donde estaba y todas esas cosas, yo duré un buen tiempo apartada de la presencia del Señor. Yo sí tenía lo que es el conocimiento, pastora, y siempre estaba así como, yo nunca he sido persona de andar en el medio ni beber, porque como mi papá también fue alcohólico también, y hacer esto de mi mamá, yo nunca me dispuse con nada de eso. Yo siempre fui tranquila con respecto a eso ahí. Pero había un momento que yo sí decía, pero ¿y qué es, Señor? Y hasta cuándo tanto sufrimiento. Digo, yo nací fue para recibir golpes. Era lo único que yo le preguntaba al Señor. Entonces, eh, corto, porque ya yo sé que es el tiempo, pero de manera corta. Esto te marcó, que lo que estamos viendo, la vida de cada persona, cómo se marca la vida de cada quien. Aquí hay cada historia, tanto daño que hay afuera, tanta gente desprotegida, tanta gente que habla las cosas y sus padres no lo creen, sus familiares no le creen, creen que están mintiendo, creen que están ocultando algo, que quieren hacer daño a la persona por una u otra razón. Esto, para la próxima vez que nos reunamos, esto que te marcó tu vida, ¿cuánto tiempo tardaste tú para sanar esa herida? Bueno, pastora, ¿cómo le diría? Eh, um, ¿Qué le diría, pastora? Es como usted está mirando hasta ahora, que me acuerdo, ¿verdad? Y que llegan esos momentos así en mi vida. Yo, antes de mi madre morirse,
yo me le acerqué y yo le dije, yo le pido que si fue que yo hice algo tan mal, usted me perdone. Porque pastora, ella marcó algo fuerte en mi vida también. Antes de yo ser, vamos a decir que abusada por ese hombre que me llevó, vamos a decir, en contra de mi voluntad, ella hubo un tiempo que se hincó de rodillas y me dijo, yo le pido al Señor, así, literal, pastora, yo le pido al Señor que cuando el Señor te dé tu primer hijo, que te lo dé enfermo, porque así tú me vas a pagar toda la que tú me has hecho, me dijo mi madre a mí. Entonces eso también marcó parte de mi vida, pastora, eso también quedó ahí como eso guardado ahí, grabado. Entonces, antes de ella morirse, yo le dije a ella, mami, yo necesito que usted me perdone y yo necesito perdonarla de ahí, de lo más profundo de mi corazón, necesito perdonarla, porque yo sé que hubieron muchas cosas, pero muchas cosas, la que ella dijo a mi vida y la que me hizo que me hiriera mi corazón, el que yo sabía que si ella se moría y yo no pedía perdón, yo sabía que iba a tener muchas cosas en mi corazón guardadas. Pero hasta el día de hoy, pastora, yo le doy gracias al Señor, que el Señor sanó mi herida y sanó mi corazón de que ya yo no tengo ese resentimiento hacia mi madre. Pero yo duré mucho tiempo con esa cosa guardada en mi corazón, pastora. Muchos tiempos. Le digo que mi madre murió de la edad de 75 años y en ese tiempo todavía yo tenía resentimiento hacia ella. Yo llegué a odiar a mi madre de una manera muy fuerte. De verdad que sí. Qué bueno que lo dices, porque tras esa historia, el perdón es lo que sana. Yo te bendigo, gracias por traer esta primera parte. A ti te van a quedar 2 y 3 partes. O sea, vas a conectar con esta en la próxima, porque cada testimonio de cada persona nos va a enseñar que tenemos que dejar de juzgar, tenemos que dejar de molestarnos con la gente por sus actitudes, porque no sabemos qué y quién marcó a cada quien y por qué la gente actúa como actúa. Dios te bendiga. Gracias. Tienes 2 minutos para cerrar y para dejarnos entonces enganchada con tu próximo testimonio. Amén, Y amén. luego No, le doy Julia. gracias. Luego entra Julia. Amén. Le doy gracias al Señor por darme esa oportunidad, ¿verdad? Y el privilegio de poder testificar de la grandeza del Señor, porque aún así el Señor me dio la oportunidad 3 veces de librarme de la muerte. Y por eso digo que para un propósito Él me ha llamado. Dios le guarde y Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad. Amén. Julia. En esta hora, Señor, damos gracias por la vida de nuestra hermana Nati. Nati con mucho amor, Señor. Usted, como dice ella, con grande propósito, usted permitió que ella estuviera aquí hoy todavía. Padre, le pedimos que cualquier herida que hay en su corazón, que ella todavía posiblemente piensa que ya la sanó, sea usted, Padre, entrando con ese bisturí, porque usted es el mejor cirujano del mundo, como dijo ella. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, usted nunca nos va a dejar. Yo doy gracias por la vida de ella, por su valentía y le pido, Señor, que sea usted como hasta ahora lo ha hecho, siempre con ella. Padre, que los anhelos de su corazón sean, eh, eh, sean entregados a ella de acuerdo a su riqueza en gloria, Señor. Señor, usted lo sabe todo, usted todo lo oye, usted todo lo ve, Señor. Yo le pido en esta hora por su familia, por sus hijos, Señor. Aquel hijo, Padre, que su mamá maldijo desde antes de que él naciera. Yo le pido en esta hora, Padre, que si nació enfermo, sea usted dándole la sanidad, porque usted llevó todo a la cruz del Calvario, mi rey. Usted llevó allí toda nuestra dolencia en esa cruz, Señor. Y yo le pido, Dios, que sea usted, si el niño nació enfermo, Señor, porque es una maldición de una madre, Señor. Yo le pido, Dios, que lo sane en el nombre poderoso de Jesús y que la sane a ella, porque cuando hablamos con ella no se puede sentir
su amargura, porque ella es una mujer que destila amor, cariño, siempre está contenta. Y yo sé, Padre, que eso viene de parte de usted. Yo le doy gracias por la vida de ella, Señor, y por este testimonio de esta mañana. Testimonio, Señor, que nosotras como madre llegan hasta nuestros corazones. Amén, Señor. Amén y amén. Amén.